Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a tocar un tema de física, del curso de física. Para ello vamos a resolver una pregunta del examen de admisión a la agraria, año 2018. Nos hablan de un globo aerostático que se encuentra ascendiendo con hacia arriba con una velocidad constante cuyo módulo es 10 metros por segundo. Cuando el globo se encuentra a una altura de 40 metros sobre el suelo, se suelta un objeto, asumiendo que actúa solo la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto tiempo tarda el objeto en tocar tierra? ¿No? Entonces, es una pregunta bastante clara, ¿no? Es un globo que está ascendiendo y por lo tanto este objeto también está ascendiendo a esa velocidad que nos dicen es 10 metros por segundo. Y a pesar de que tú sueltes el objeto, la velocidad inicial de dicho objeto va a ser hacia arriba de 10 metros por segundo. Tú lo sueltas, pero este objeto va a ascender con la velocidad que está ascendiendo el globo. Luego sucede que este objeto, por efecto de la aceleración de la gravedad, va a tener esta trayectoria, ¿no es cierto? En este caso, en esta trayectoria, la aceleración que va a sufrir este objeto es una aceleración negativa de menos 10 metros por segundo cuadrado, porque nos dicen que hay que considerar la gravedad con el valor de 10. ¿Y por qué negativo? Porque recuerda que siempre la aceleración de la gravedad se dirige hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Por eso el símbolo negativo, ¿no? O sea, la velocidad va a ser positiva porque es hacia arriba. Y la aceleración va a ser negativa porque es hacia abajo. La aceleración de la gravedad, recuerda que la gravedad es una aceleración que siempre se dirige hacia el centro de la Tierra. Entonces, tengo como dato la velocidad inicial del objeto, tengo como dato su aceleración y también tengo como dato la posición final que va a tener el objeto. Vamos a llamarle posición final. Esta posición final va a ser menos 40 metros. ¿Por qué va a ser menos 40 metros la posición final? Recuerda que este objeto va a partir de acá, va a subir lógicamente y después va a bajar, pero ha sido soltado desde una altura, ¿no? Desde una altura de 40 metros. Si nosotros trazamos un plano cartesiano, convenientemente aquí un plano cartesiano, este es, ¿no?, el plano cartesiano, XY, entonces la posición final va a ser hacia abajo y por lo tanto si es hacia abajo su valor va a ser negativo, ¿no? O sea, recuerda que en física tienes que dominar lo que es el plano cartesiano. Para llegar a este tema ya pues has pasado por el tema de vectores y creo que sabes muy bien de que la posición de este objeto va a ser de menos 40. Entonces hay una serie de formulitas que podemos aplicar. En este caso es cuestión de elegir la formulita adecuada. Eligiendo la formulita adecuada, este problema va a ser resuelto casi de manera inmediata. Hay una formulita que nos dice que la posición final de un objeto es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. Formulita que tienes que saber tú de memoria. La posición inicial, si nosotros estamos considerando que aquí está nuestro plano cartesiano, este es el origen del plano cartesiano, aquí donde se ha soltado el objeto, ese es su origen aquí, entonces la posición inicial va a ser 0. Entonces simplemente vamos a reemplazar los datos, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que pueda salir en pantalla. Entonces yo tengo posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición final, hemos dicho, es menos 40. La posición inicial es 0, recuerda que está siendo soltado de aquí. La velocidad inicial es 10 positivo por el tiempo, que es lo que yo quiero hallar, porque la pregunta es cuánto tiempo tarda el objeto en tocar tierra.
¿no? Se pone desde que es soltado, ¿no? Esto es 10. 10 por un medio es 5, 5t cuadrado. Pero recuerda que aquí, como a la aceleración es menos 10, entonces este valor va a ser negativo. Entonces esto lo puedo pasar todo para el otro lado, ¿no? Para el lado derecho. 5t cuadrado menos 10t menos 40 igual 0. Convenientemente voy a dividir todo entre 5t cuadrado menos 2t menos 8 igual 0. Aquí factorizo. Dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados algebraicamente me den menos 2, pues serán estos valores multiplicados. Menos 4 por más 2 es menos 8 y sumados algebraicamente me da menos 2. Por lo tanto, de aquí la respuesta pues será t igual 4 segundos. ¿No es cierto? Elijo este binomio de acá, lo igualo a 0 y de ahí me sale el valor de t igual 4. Si este binomio lo igualo a 0, me va a salir tiempo igual menos 2, que no tendría sentido hablar de un tiempo negativo. Por lo tanto, la respuesta es 4 segundos. Entonces, esta pregunta ha sido relativamente sencilla, ha sido necesario solamente aplicar una sola formulita, pero aquí lo que interesa es lo siguiente: anda sacando tus conclusiones. En primer lugar, tienes que saber la fórmula de memoria. En segundo lugar, tienes que hacer las consideraciones vectoriales. Es decir, la aceleración es un vector que va dirigido hacia abajo y por eso es negativo. En este caso, la velocidad es hacia arriba y por eso se considera positiva. En este caso también la posición se ha sido considerada negativa porque estamos considerando un plano cartesiano, ¿no? Este es un plano cartesiano, estamos considerando este plano cartesiano, ¿no? Que lo hemos ubicado justo donde el objeto empieza su movimiento. Por eso que la posición inicial en este caso va a ser 0 y la posición final va a ser menos 40. Espero haya estado claro y cualquier pregunta a través de este medio, jóvenes. Muchas gracias.